Señor, nos daremos cuenta que las palabras, Señor, siempre han sido pocas, Señor, para todo lo que significará, Señor, estar ahí contigo, en esa inmensidad, Señor, en esa gloria. Gracias, Padre, gracias por todo lo que de alguna manera nos has dado a conocer, Señor, y nos has permitido conocer por medio de tu palabra con respecto al futuro nuestro, Señor, y a todo lo que vamos a vivir contigo, Señor. Oramos para que nos ayudes en el tiempo presente, Señor, a tener claras las palabras del apóstol, Señor, cuando él dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, Señor. Ayúdanos, Dios, a estar contentos por lo que tú le dijiste a ellos, Señor. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el cielo, Señor. Gracias. Gracias por eso, Padre bendito, y ayúdanos, Dios, a simplemente a ser agradecidos, Señor, simplemente a esperar, simplemente a confiar, simplemente a creer y a entregarnos por completo en tus manos amorosas, Señor, que son las mejores manos en las cuales podemos estar, Señor. Padre, gracias, Dios, oramos por cada necesidad que pueda haber para que tú la suplas, para que tú te glorifiques, Señor. Oramos por cada situación para que tú también ayudes a resolverla, Señor. Y en todo seas tú glorificado, Señor. Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Miqueas, capítulo 5, 6, 7. Hoy, si Dios quiere, vamos a terminar el libro. Miqueas es un hombre del que sabemos muy poco, ¿no es cierto? Pero lo suficiente para saber que era un hombre de Dios. Por algo Dios lo usa, por algo Dios lo pone en una situación muy particular. Un hombre que iba a estar presente o estuvo presente en la historia de Israel. Aproximadamente unos 50 años pudiera haber durado su ministerio. Ahora, no significa que en los 50 años estuvo, pero lo que la Escritura enseña aquí, que este libro en sí, lo que ocurre y que se escribe aquí es lo que Dios quería que quedara para ellos y registrado también para nosotros. Pero tal como nos dice el capítulo 1, este hombre estuvo su ministerio en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y al mismo tiempo los reyes de Israel. Si usted quiere saber más acerca de Jotam, Acaz y Ezequías, ya lo miramos en algún momento, simplemente tiene que ir al libro de Crónicas y de Reyes. Dice luego acerca de Samaria y de Jerusalén. El mensaje era para Judá y para Israel. ¿Por qué? Porque tanto Judá como Israel tenían capitales, y una era Samaria, la del reino del norte, y Jerusalén del reino del sur, Judá y Benjamín. Ya aprendimos acerca de cuándo ocurrió esta división, en la época de Roboam y Jeroboam. Roboam es el hijo de Salomón, que tiene que heredar el reino, pero que fue un desastre. Ahora, los mensajes que tiene Miqueas simplemente van a cubrir un tiempo para ellos presente, ¿no es cierto? Pero también, como lo miramos, futuro, quizás unos 100 años, pero también muy futuro, que ni siquiera hoy día han llegado a cumplirse aquellas palabras de Miqueas. El mensaje presente que había para ellos, ¿cuál era? Para el reino del norte, que venía Asiria. Que Asiria, ya lo aprendimos por Oseas, por Amós y por los otros libros también, que venía ya Sennacherib, venía el reino asirio. Y en el futuro sabemos, porque también para nosotros es pasado, pero para ellos será futuro, por las palabras de Jeremías en el capítulo 2, en el capítulo 3, por las palabras de Habacuc, que venía a Babilonia. Entonces de eso es lo que está hablando Miqueas. Y también habla del futuro, porque tal como lo miramos en su momento, habla del reino mesiánico. Algo que no miramos la semana anterior, por favor, en el capítulo 4, vamos a leerlo simplemente y les voy a decir las últimas partes del capítulo 4. Versículos desde el 9 hasta el 13.
Dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Retuércete, puja, hija de Sión, como mujer que está a punto de dar a luz. Déjenme cambiar esto. Como mujer que está, a ver, dice, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto. Duélete, esquime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora como saldrás de la ciudad y morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia, lo que estábamos hablando recién de ese futuro dentro de 100 años más del momento que escribe Miqueas, y será librada y te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas, el Señor de toda la tierra. Si uno lee estos textos, no los vamos a detener, pero aquí está hablando de la guerra de Armagedón, ¿ya? Recuerden lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 14, recuerden el capítulo 13 también de Apocalipsis y muchos otros pasajes de Isaías donde el Señor habla de que va a juntar a todas las naciones en contra de Israel. Y eso va a ocurrir después de que Satanás y el anticristo se hagan presente como Dios y haya esa guerra entre ellos para luego cuando Cristo venga, ellos juntos se vayan en contra de Cristo, pero particularmente en contra de Israel. Y ese es el final de la guerra de Armagedón. Recuerden, lo hablábamos, la guerra de Gog y Magog es la guerra que va a ocurrir cuando Israel sea atacado por Rusia y las naciones árabes. Al principio de la tribulación. Gog y Magog, la guerra de Armagedón, algunos han dicho que es una batalla, es una guerra que comienza cuando el anticristo diga yo soy Dios. Ya lo dijimos, él está gobernando con alianzas, los demás se van a oponer y ahí comienza una guerra juntamente con todos los juicios que vienen de Dios para luego finalizar con una batalla que es la batalla en donde Cristo viene, ¿no es cierto?, para juzgarlos y para empezar el reino milenial allí. Entonces, esa es la batalla de Armagedón. Y luego tenemos otra guerra que también hicimos mención la semana pasada, que es la guerra de Gog y Magog nuevamente. Hay dos guerras de Gog y Magog. Y la última guerra de Gog y Magog está en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando Satanás es suelto y junta a un grupo de personas que no son pocas, que se rebelan en contra de Dios, en contra de Cristo, y del cielo viene el Señor y baja fuego del cielo. Y esa es la última batalla de Gog y Magog, donde son eliminados ya todos los enemigos para comenzar un cielo nuevo y una tierra nueva y una eternidad en donde vamos a estar con el Señor. Entonces, aquí esto es el capítulo 4, ya la parte final. Ahora algo interesante, el capítulo 5, por favor, dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y presentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, pero ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. El capítulo 5 claramente empieza a hacer mención de algo que no es menor. Primero empieza como con una guerra, con una situación mala para con Israel, pero también luego hace mención con respecto al nacimiento del Mesías. Cuando los Reyes Magos llegan a buscar al Cristo, ¿no es cierto?, que la estrella los ha guiado, y ellos van y le preguntan a Herodes. Herodes manda a buscar a los sacerdotes, a las personas religiosas, y ellos citan esta escritura. ¿Para qué? Para decirle dónde tenían que ir los Reyes Magos, que era a Belén. Ahora algo interesante con esto, ¿por qué razón? Dios siempre se ha provisto
de gente muy especial en relación a esto. Aquí se ha provisto de una ciudad, de un lugar que en realidad, tal como dice aquí, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aparentemente a Dios siempre le encanta esto, le encanta tomar la humildad, le encanta tomar las cosas pequeñas, le encantan todas estas cosas en realidad. ¿Por qué? Porque tal como le dice, por ejemplo, en un momento determinante de uno de los hombres que le va a seguir, ¿no es cierto?, que es Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Natanael dice que está allí, el Señor viene y habla de él. ¿Por qué? Porque Natanael venía de un lugar que era muy mal mirado entre la ciudad, pero de ahí Dios dice que iba a hacer cosas, iba a sacar. Lo mismo que aquí, lo mismo que Belén. Belén es algo menor, pero de ahí es donde Dios va a sacar al Cristo. Esto es como la Virgen también, que uno lo ve en el libro de los Evangelios, una mujer simple, sencilla, una niña en realidad, pero Dios es así. Dios anda buscando cosas simples, sencillas, no anda buscando gente muy compleja en realidad, anda buscando gente muy sencilla. Ahora, ¿qué es lo que hace este libro? Este libro nos va a hablar acerca del problema, ¿no es cierto?, la práctica que Dios quiere y la promesa que Él va a hacer presente. ¿Por qué? Ya hemos aprendido que la razón esencial por la cual Miqueas predica, y no solo Miqueas, recuerden que hay otros profetas, está Isaías. Cuando uno lee Isaías 1, es tremenda la descripción que hace Isaías acerca del estado del pueblo. Miqueas hace algo similar. ¿Por qué? El problema que ellos tienen está en el capítulo 1, por favor, versículo 2 al 7. Vamos a ver algunos pequeños versos para luego avanzar hasta el final, para no olvidarnos en sí del libro en todo. El capítulo 1, verso 2 al 7, dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra, en cuanto a ti, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar, descenderá, hollará las alturas de la tierra, se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. Entonces, qué tremendo cuando Miqueas empieza a hacer presente lo que ha hecho el pecado de la nación, es mover a Dios de una manera increíble, al punto de que la descripción que da no es menor. Y dice la razón, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y luego dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, cuando habla de Samaria, obviamente habla de la capital y habla de lo que ocurre dentro de ellos. No se olvide, por ejemplo, cuando uno hace referencia a cómo Dios da razones. Estas personas que están viviendo aquí, luego las personas que le va a tocar vivir lo que él ha mencionado, que le va a tocar vivir a Jerusalén o al reino del sur, ¿no es cierto?, que es ir a Babilonia. Cuando uno lee el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Dios le explica a Ezequiel por qué razón él está haciendo lo que viene haciendo desde hace bastante rato. Porque desde hace bastante rato la situación de ellos no ha cambiado, digamos. Reitero, Judá y Benjamín de alguna manera a esta altura están un poco mejorcitos. Pero algo va a ocurrir con ellos, que ellos van a empeorar su relación con Dios y se va a romper su relación con Dios al punto que Jeremías dice que estas personas adoraban al leño. Digamos, que pescaban maderas, hacían tótem, lo que fuera. A ese punto ellos estaban llegando. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A mí me encanta esto cuando Dios de alguna manera empieza a explicar el por qué Él ha tenido que hacer lo que ellos lo han obligado de alguna manera. ¿Y por qué razón? Si usted se acuerda, en el libro de Ezequiel, Dios dice que toma a Ezequiel y hace un forado en el templo. Y le muestra todo lo que está ocurriendo dentro del templo. Porque ¿qué pasaba con la gente? La gente decía, templo de Jehová, o otros por aquí mismo, estos decían más adelante, Dios, somos los hijos de Dios, así que por tanto Dios no nos va a hacer nada a nosotros. Equivocación.
Y ahí él le muestra primero que los hombres estaban en una situación horrorosa. Las mujeres, ¿se acuerdan a quién estaban endechando? A Tamuz. Estaban adorando las estrellas y una cantidad de cosas, y los jóvenes y todo el mundo estaba en esa situación. Entonces, claramente lo que Dios está haciendo por medio de Miquea y va a llevar a la obligación de mover a los asirios, mover a los babilonios, simplemente es por esto, porque estas personas están pecando y están abandonando a Dios en su comunión con Dios y están adorando otras cosas o están dándole prioridad a otras cosas en su vida. Por favor, algo muy interesante con la idolatría. La idolatría, por ejemplo, el amor al dinero es idolatría, dice la Escritura. La avaricia es idolatría. La idolatría es todo aquello que ocupa un primer lugar en mi vida. Todo lo que yo puedo poner antes de Dios es idolatría. Por eso Juan en su carta dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque los ídolos no solamente es una cosa física, si son aquellas cosas que yo puedo poner antes que Dios. Yo lo he dicho. Yo lamentablemente he tenido que escuchar cosas como mujeres decir, no, si fulano me pide que haga esto, yo lo sigo donde sea. Se supone que siendo mujeres cristianas. Y se supone que el hombre le está pidiendo cosas que son anticristianas o llevándola lejos de Dios. Entonces, qué tremendo que hayan personas que tengan la capacidad de seguir otras cosas y dejar a Dios de alguna manera abandonado. Estas personas, ¿qué es lo que han hecho? Ellos han abandonado los preceptos de Dios. ¿Por qué han abandonado los preceptos de Dios? Si uno sigue leyendo, vamos a ir rápido, dice, versos 6, haré pues de Samaria montones de ruina, tierra para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Por eso lamentaré y aullaré y haré de empojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni llores mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Laaf. Entonces, aquí Miquea está hablando de que lamentablemente algunos piensan que es Dios, otros dicen que es Miquea, que esta situación a él lo hace estar en una situación tan tremenda. ¿Por qué? Porque él tiene que ver lamentablemente lo que le va a ocurrir a ellos. Y lo más tremendo del que hay aquí es un poco lo que compartíamos el domingo, cuando Dios hace presente que lamentablemente las personas que no conocen a Dios son las que más se benefician de esto. Por eso aquí dice claramente que no llegue, dice, no lo digas en Gad. Gad lo dijimos en su momento, ahí están los gigantes, de ahí están los enemigos de Israel, de ahí viene Goliat y todos estos gigantes. Entonces no le digan a ellos, porque ellos ven, esto es como cuando ellos ven a un creyente caer en pecado. El hombre desde afuera, lo primero que dice, yo te dije, si eran mentiras, si no era tan santo, no era. ¿Por qué? Porque el mundo lamentablemente piensa así. Entonces, aquí no solo ha traído primero, dolor para Dios, ha traído también dolor en el sentido de que lamentablemente la gente que está alrededor va a disfrutar esto. Entonces, claramente allí. Ahora, ¿cuál es su pecado en sí? Por favor, el capítulo 2 lo dijimos. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre a su casa, al hombre a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces aquí claramente de qué es lo que está hablando. Cuando uno hace mención, por ejemplo, si vamos a las palabras de Moisés, Moisés fue muy claro con lo que Dios le había dicho a Israel, cómo tenía que ser. Israel sabía que no podía ser como la gente de afuera, es como el creyente. El creyente no podemos ser como los de afuera porque éramos como los de afuera, pero ya no somos los de afuera, somos los de adentro. Somos los santos. No porque seamos santos, sino porque Dios nos ha hecho santos y nos ha separado para Él. Pero estas personas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Lamentablemente, lo único que ellos hacían era buscar solamente su bienestar. Eran codiciosos. Colocamos un ejemplo que yo tuve que hacer una... ¿Cómo se llama esta cosa cuando uno se equivoca de un precio? Y tiene un fe de rata, que yo dije que era la casa de un rey. No. Pero hay un rey que quería una heredad porque...
Se le ocurrió, dijo, quiero plantar tomate ahí. Y fue y le dijo al hombre, véndeme. No, no te lo puedo vender porque es la heredad de mi familia. Y su mujer, que era una mujer terrible, dijo, no te preocupes, yo lo voy a conseguir. ¿Y qué es lo que hizo? Levantó calumnia en contra de ese hombre. Y se lo quitaron. Así era esta gente. Entonces, este es el dolor de Dios. Y aquí lamentablemente dice que estas personas no piensan, sino que parece que todas no duermen. No como otros que no dormimos por otras razones, pero estos no duermen pensando en el mal, pensando en mañana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo esto? ¿Cómo consigo esto otro? Cuando uno va al libro de Isaías, voy a parafrasear, el final del libro, a mí me encanta cuando dice, si tus pecados son como la grana, pueden ser, ¿no es cierto? Me encanta eso. Pero hay algo interesante que él dice antes. Esto no sé si lo ha leído. Dice que nosotros debemos preocuparnos ¿de quién? Del huérfano y ¿de quién más? Y de la viuda. ¿Por qué? Porque el huérfano y la viuda en aquel entonces no es como hoy día. Hoy día si alguien queda huérfano y su papá tiene dinero en la AFP, le dan una pensión. Si hay una viuda también le ocurre lo mismo si su marido ha sido un poco diligente, no negligente, y tiene dinero en la AFP, le va a tocar a ella una pensión. Pero aquí no, pues estas mujeres y estos niños quedaban abandonados totalmente. Entonces a ellos les interesaba un comino eso. Entonces esto es lo que Miqueas está hablando. Ahora, no solo ya tenemos el pecado del pueblo, no solo el pecado de los líderes, sino que también el pecado del liderazgo que había aquí. El liderazgo que había aquí era tremendamente malo. Y ya venimos también mirando eso de alguna manera desde la época de Samuel, ¿se acuerdan? Y aún más atrás los hijos de Aarón. Y los hijos de Samuel, recuerden que eran nefastos, estaban en el ministerio, pero eran nefastos, eran horrorosos. Y Dios los mató, y además, lamentablemente, cuando Dios los mató a ellos, su papá, producto de la impresión, se cayó, se desnucó, y producto de lo mismo, la mujer de uno de ellos estaba dando a luz, dijo Icabod, la gloria de Dios sido traspasada, se murió y su hijo nació sin padre y sin madre. Entonces, por el pecado de estas personas. Entonces, lamentablemente, por eso dice el capítulo 3, dije ahora, príncipe de Jacob, jefes de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y la desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Algo muy simple que tenemos que entender. Hay una ley, ¿no es cierto? Que en la Biblia dice claramente, lo que tú haces, tú recibes. Por eso la Biblia, y esto es tan importante, hay personas que dicen, yo no hago nada. Estás mal. Si esto no se trata de no hacer nada. La gente dice que yo no me equivoco porque no hago nada. Claro, nunca te vas a equivocar. Aquí se trata de hacer. Jesús dijo, hagan a los demás lo que quieren que los demás le hagan a ustedes. Pero esto, no hacían nada de eso. Entonces, lo más tremendo de estas personas, dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen orar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. No sé, pues vamos a poner ejemplo como aquellos que dan y el pastor los tiene acá, y los que no dan, dale con ellos. Eso es lo que ellos estaban haciendo en realidad. Y lamentablemente era peor todavía. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo corrompidos por la gente. Entonces, a la gente que le daban, ellos, olvídense, le decían lo que ellos querían escuchar. Pero nunca le decían la verdad. Entonces, lamentablemente, lo único que le estaban haciendo a ellos es maldad y no le estaban haciendo nada bueno para ellos. Entonces se dejaban corromper a través de lo que obtenían de las personas y según eso hacían bien o mal a cada uno de ellos. Dice el 6, por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, serán avergonzados los profetas, se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ese es Miqueas.
Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Fíjese que esto es totalmente ajeno a lo que dice Moisés. A lo que Dios le enseña, que ellos por favor no se dejen inclinar, que sean realmente justos, que no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa. La justicia tiene que prevalecer. Ahora, lamentablemente esto hasta el día de hoy ocurre porque las personas que son adineradas, la gran mayoría de ellas libra casi siempre de cualquier situación de esta naturaleza, y los que no tienen dinero, olvídense si van a librar, pues. Los van a secar ahí en algún lugar de la cárcel. Dice, y pervertí todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre, a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, ¿por qué razón? Porque la Escritura, vuelvo a reiterar, es tremendamente clara con respecto al mover de estas personas. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, el monte de la casa como cumbres de bosques. Los que hemos estado estudiando muchas veces las subidas de Nabucodonosor, yo lo decía, cuando no hay que olvidarse que entre medio de los asirios y de los babilonios están los egipcios. Los egipcios, ahí todavía hay cierto poder. Cuando uno lee, acuérdense de Necao, y acuérdense que ahí, por ejemplo, los egipcios colocaban reyes, porque ellos eran los que estaban de alguna manera siendo los que tenían sujeto a Israel. Y colocaban reyes, ¿no es cierto? Y estos reyes se rebelaban en contra de este, en contra de este otro. Y lo interesante es que Dios también, cuando lo hace por Nabucodonosor nunca abandonaba, por ejemplo, cuando la primera vez que sube y se llevan a Daniel, él dejó un gobierno. Digamos, ellos no quedaban como descabezados, había un gobierno, solo que aquella persona que estaba gobernando no hacía lo que se le estaba pidiendo que hiciera, hacía totalmente lo contrario. Entonces yo traía como consecuencia, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Que tenían que subir nuevamente aquí a imponer ley, a hacer cosas, llevarse a otro grupo de personas. 3 veces subió Nabucodonosor o alguno de sus lugartenientes, y la última vez que él sube, lo que hace realmente en Jerusalén es como que pasaran un rastrillo. Y la tierra quedó inservible por un montón de tiempo. Recuerde que son 70 años que ellos abandonan esa tierra. Y aquí está dando la razón para eso. Entonces, no es chiste en realidad todo esto. Entonces, y lo más tremendo, yo pensaba en esto, ¿sabe? Era como lo que ocurría con estas personas, cómo se movían ellos, como las mafias. Usted sabe lo que hacen las mafias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Viña estuvo ocurriendo, yo no sé, supe yo de un caso de un café que lo quemaron. Primero llamaron por teléfono a la persona, le dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos que tú nos des tanto dinero todos los meses. No, le quemaron el café. Esto hacían lo mismo, digamos, hacían presión, obligaban a la gente a dar. Ahora, vuelvo a reiterar esto también, a mí me encanta Dios, porque Dios no deja... mucha gente, cuando uno predica el Evangelio, mucha gente habla de eso, y hablan de los diezmos, y hablan de los pastores, y hablan, ¿por qué? Porque dice que la gente simplemente predica de dinero, y es verdad eso. Hay muchas iglesias que lo único que les interesa es el dinero de la gente. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que Dios, en el libro de Pedro, y Pablo a Timoteo también le dice lo mismo, que en el último tiempo habrá gente que tomará de la gracia, ¿no es cierto?, como un lugar para ganar dinero. Y que no debe sorprendernos a nosotros eso. Hay gente que va a ser mercadería de los creyentes. Pastores, yo no sé, ya no tengo idea cómo está la onda con respecto a eso, los que en algún momento eran apóstoles, y que después se acuerdan que eran, no sé, habían subido un poco más, que eran serafines, no sé lo que serían estos querubines. Esa gente, cuando tú investigas acerca de ellos, todo es con respecto al dinero. Todos los domingos dinero, todos los miércoles dinero, o los días que se juntan es dinero, todo dinero. Y ofreciéndole a la gente
obligando a la gente a dar, siendo que la Biblia dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. No le interesa el dinero de Dios de esa manera para nada. Entonces, estas personas así es como actuaban, extorsionaban también a la gente. En el capítulo 5 ya lo dijimos el otro día, pero vamos a ir al capítulo 7, verso 6. Y de ahí vamos a volver para atrás. El último capítulo. Dice, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Qué tremenda descripción a algo que quizás está hoy día presente, ¿no es cierto? Y que ha estado siempre presente. Mas yo, a Jehová, dice Miqueas, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Ahora, producto de toda esta situación, porque si uno empieza a mencionar lo anterior, ¿eso qué es lo que va a traer? Va a traer estas situaciones que las familias realmente están divididas. Digamos, por una división brutal, una división horrorosa en realidad. Ahora, por eso el Señor siempre va a ser muy claro con respecto a lo que Él quiere. Tú, yo y la gran mayoría de los que estudiamos la Biblia, creo, entre comillas, escuchaba a uno de los pastores de la capilla y pensaba, yo lo dije hace como semanas atrás, y él hacía mención de que realmente muchas iglesias no conocen realmente lo que tiene que ver con los eventos del porvenir. Aquí ustedes se me aburren con los eventos del porvenir ya. Se ríen, voy a hablar del Apocalipsis, ya viene con voy a hablar ya viene con el anticristo, el milenio, ya viene con el milenio. Pero ustedes conocen, pero hay gente que no sabe nada, de nada en realidad. Entonces, denle gracias a Dios por eso. Ya lo interesante, ¿qué es lo que es? Que Dios siempre va a ser claro con respecto a lo que quiere de nosotros. Tú y yo no podemos decir que no sabemos. Yo hace 2 domingos atrás dije algo interesante con respecto a si estábamos en la palabra de Dios. Eso nos iba a evitar a equivocarnos y a tomar decisiones que no correspondían. Aquí Dios le dice a ellos en el capítulo 6, por favor, verso 8, lo que Él quiere. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Entonces, cualquiera dice, ¿pero cómo lo hago? Y ellos dicen, me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No. Dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo siempre lo digo, el caminar en Cristo no tiene por qué ser algo difícil. El caminar en Cristo debe ser algo sencillo, algo simple, algo de gozo. Algo de levantarte en la mañana y primero de ya darle gracias porque abriste los ojos. ¿Saben cuántas personas no abren los ojos en la mañana? ¿Cuántas personas se duermen en el sueño? Y abrir los ojos para también, de alguna manera, sacar algo que Él mismo quiere dejar tan claro en nuestros corazones, que dice que cada día son nuevas, ¿qué? Son misericordias. Entonces, por eso Dios aquí va a ser muy interesante con ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer, y no es que Dios se lo esté sacando en cara, pero a nosotros nos debe hacer bien traer a la memoria lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Porque si vamos al capítulo 5, verso 2, miren lo que decía allí. 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sabe lo que está hablando aquí? De que ese Cristo que vino y nació de esa mujer, que vino el ángel y le dijo, el arcángel, y le dijo todo eso, ese Cristo que se humanó, ¿de dónde viene? Que no, es como lo que si vamos al libro de Génesis o vamos al libro de Hebreos, dice que no tiene principio ni final. Y que Dios lo trajo, ¿por qué? Simplemente para que viniera a ocupar el lugar que nosotros teníamos que ocupar
en algún lugar. ¿Por qué razón? Porque habíamos pecado. Y Él vino y trajo a Cristo. Por eso Cristo, si usted lo ha leído en el libro de Mateo, Él hace presente algo. Dice, me encanta cuando Él ora y le dice, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo antes. Él dejó toda su gloria. Si Él no apareció ahí en el vientre de... No, Él dejó su gloria. Por eso dice Isaías que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Algunos se enojan cuando yo digo esto, pero Él lo vuelvo a reiterar. Él dice, te mira a ti. Dice, valió la pena, vale la pena. Porque cuando fue al Calvario, cuando fue a morir, Él no fue a morir por un montón de gente así, o un grupo. Él fue a morir por cada uno de nosotros. Nombre y apellido, número de carnet, lo que tú quieras. Fue a morir por ti, exclusivamente por ti. Entonces por eso aquí Dios a ellos le va a traer a la memoria ciertas cosas. Si vamos al principio del 6, dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate y contiende contra los montes, oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esto es como lo que dice el libro Nuevo Testamento, cuando dice que Dios aborrece ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia. Aborrecer a los soberbios, dice que Dios pelea, le pone la mano, es como entonces, ya. Eso es lo que dice. Y por eso aquí dice Dios trayendo la memoria, dice a Miquea, dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, oigan los collados, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel, pueblo mío. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? ¿Has leído Jeremías? Cuando dice, ¿sabes qué Jeremías dice? No entiendo. Voy a tomarlo de esta manera. El testigo de Jehová, el mormón, por la que es fiel. ¿Y mi pueblo? ¿Qué dice Dios de su pueblo en el Nuevo Testamento al final de la iglesia de la Odisea? Que ella, ¿qué es lo que es? Tibia. No es siquiera fría ni caliente. Entonces Dios siempre te está llamando a la atención y primero te va a volver a reiterar para que tú traigas a la memoria. Eso dice aquí. Si usted lo lee en Jeremías es increíble. Dice, ¿sabe qué? Hablando justamente de los otros que tienen dioses que no son dioses. Dice que ellos son tremendamente fieles. Pero yo, que soy Dios, ustedes son tremendamente infieles, le dice a ellos. Por eso dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María, pueblo mío. Acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balac, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Digamos lo que le está diciendo, acuérdate que lo único que yo te he traído a ti son cosas buenas. Alguien le pagó a este profeta para que maldijera a Dios, pero como él sabía que no podía llegar y veía, ¿y qué es lo que le decía a Dios? Bendícelos. No quiero maldecirlos, bendice. Claro, y como este amaba el dinero, dice el libro de Pedro y el de Judas, buscó la forma para que ellos cayeran. Y fue donde el rey le dijo, ¿sabes qué? Envíale cabritas rubias de 20 a 25 años. Y no es chiste. Dice la Biblia que murieron ¿cuántos? En un día Dios castigó. ¿Por qué? Porque fornicaron. Entonces, no es menor. Entonces, por eso aquí Dios está llamándoles a ellos la atención. Por eso dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal. Ahí está hablando de la distancia, desde el momento que salieron de Egipto hasta donde están ahora en la tierra prometida, para que conozcan la justicia de Jehová. ¿Con quién me presentaré ante Jehová? Yo daré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Acuérdense que esto alguien lo trató de hacer, que es el rey Saúl. El rey Saúl se le dio una orden muy simple, córtalos a todos. Pero como él quería agradar al pueblo, el pueblo, no, ¿cómo te le ocurre? A lo mejor es mucha pega. Y volvió con el rey, y volvió con ¿quién más?
con todas las ovejitas. Y Samuel le dice, ¿qué es lo que esto que os cuyo? No, si es el rey para ofrecérselo al Señor. ¿Qué le dijo Samuel? Jehová, ¿en qué se complace? ¿En los sacrificios o en la obediencia? Claro, pero cuando yo hago un sacrificio de alguna manera para Dios, de alguna manera estoy tratando de decirle a Dios, mírame, y es tratar de comprar a Dios. Yo ante Dios, ¿qué? Yo simplemente puedo ser agradecido. Por eso reitero aquí, ¿qué se le dice? Voy a leer nuevamente. Oh hombre, ¿qué te ha declarado lo que es bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La misericordia no es nada menor. Mateo 5, 7, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué es lo que alcanzarán? A diferencia de los juiciosos. Porque hay gente que no hace misericordia, es dura, emite juicios, condena. Dios dice, está bien. Ahora Santiago es tremendo porque dice que el que hace eso se hace igual a Dios, porque el único que puede hacer eso es Dios. Pero hay gente que lo hace. Dios dice, está bien, no tengo problema. Pero lo único que yo quiero que entiendas, cuando te toque a ti, yo te voy a juzgar con la vara que tú juzgas, con la medida que tú mides, pero más encima yo te voy a añadir un poquito, como a ti te gusta las cosas derechas, tú no eres muy potente, te voy a añadir un poquito más para ver si tú eres capaz de hacer o soportar aquello. Por eso es lo que dice aquí primero, justicia, amar misericordia y sobre todo humillarte. Acuérdense que Dios no deja de lado ¿a qué? Un pueblo contrito y humillado. Ahora, cuando uno mira esto y mira a las personas que a uno le encantan, ¿no es cierto? Nehemías, Daniel, hombres que dicen que son increíbles, que vivieron, imagínense, Daniel tiene cerca de 90 años ya y va a vivir la situación que van a volver a la tierra y se da cuenta que no están tan bien como para eso y ora. Una oración que a uno le sorprende porque dice claramente, Señor, perdónanos, y se incluye él y pide perdón por sus pecados. No tiene, digamos, nunca hay una actitud en él de decir, no, si yo estoy aparte de ellos. Es como Pablo. A mí me encanta Pablo, siempre lo he dicho, cuando dice Dios vino a salvar los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Porque ponerse en una actitud de la otra es tremendamente malo. Por eso dice aquí, Dios que te ha declarado, ¿qué es lo que pide Dios? Hace justicia, ama misericordia y sobre todo, humíllate ante tu Dios. Eso es lo más importante. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Medida escasa que es detestable, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira, su lengua es engañosa en su boca. Por eso también yo te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás tu abatimiento, mas no beberás del vino. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que teniendo tanta abundancia alrededor, para ellos no hay nada. Es como dice Ageo, esos sueldos que se reciben ¿en qué? En sacos rotos. La gente dice, ¿qué pasó con la plata? Yo voy a decir algo que lo he dicho siempre. Los que le roban a Dios, Dios se encarga de que tú gastes ese dinero en cosas que tú no te das ni cuenta. Y dice, ¿qué pasó con él? Y tú puedes ganar mucha plata. Pero ¿sabes qué? No se hace nada. Yo he visto gente gastar dinero, miles de cosas que estoy, pero ¿cómo? Dios te la quita, Dios te la saca. ¿Por qué? Porque no es tu dinero, es dinero de Dios. Entonces, uno tiene, y aquí estas personas, tal como dice, o como dice Gálatas 6, lo que tú siembras vas a cosechar. Dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y tú hablas de la casa de Acab. Acuérdense que Acab era terrible, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, tus moradores para burla, llevaréis por tanto lo propio de tu pueblo. El 7, por favor, versos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no le tuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Sabe qué?
y yo lo he dicho, esto es como tremendo saber que de repente, no sé, pues hay algo en el futuro para la iglesia, hay algo en el futuro para Israel, pero ¿cuántas personas de repente no participaron de eso? Ahora Dios le hizo promesa a Jacob, a David le hizo promesa, y las promesas las va a cumplir el Señor. Y lo más importante de esto es lo que dice aquí. ¿Qué Dios, como tú estás diciendo a Miqueas, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque esto es lo que hay que tener en la memoria. Lo que hay que tener en la memoria, no solo sino lo que dice él, porque realmente el camino delante de nosotros es un camino simple, sencillo. Si esto no hay que complicarlo. Yo siempre lo digo, y me encanta lo que dice el apóstol Pablo, que dice que todo lo que hagas, hazlo ¿para quién? Se acabó. Te levantaste, hiciste, pero ¿qué pasa de repente con nosotros? Que todo lo que hacemos es o refunfuñamos, o andamos arrastrando andamos en forma Frankenstein así. Eso es lo que Dios no quiere. Dios realmente quiere que haya gozo. Yo reitero, y me encanta, Él dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos mucho más. Y algo interesante que a mí me encanta, y lo he dicho siempre, Mateo, mira los lirios del campo, ni Salomón, con todo el dinero, aunque fue a ver a Christian Dior, aunque fue a, no sé, a ver a todos los mayores diseñadores, se vistió, dice, como uno de ellos. Mira las aves del cielo. ¿No han visto los pajaritos realmente? Y los pajaritos infelices, por ejemplo, uno se quiere sacar, por ejemplo, las breas de la higuera que son tan que no las podéis sacar, tú. ¿Quién se las come? Ellos están allá arriba, picando ahí. ¿Quién las alimenta? Dios. Y que dice, no haré mucho más con vosotros, hombres de qué? De poca fe. Busca primero el reino de Dios y su justicia nuevamente. Yo sé qué necesidades tienes. Y las demás cosas, dice ¿qué? Déjamelas a mí. Vuelvo a reiterar, como dice Hebreos, podemos decir confiadamente que no me dejará ni me desamparará. Si el peor error es pensar que estamos solos. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Nunca vas a estar solo, nunca. Porque aunque tú abandones a Dios, ¿sabes qué? Dios no te va a abandonar. Dios va a estar hasta el último momento detrás tuyo y buscándote. Siempre. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte del pecador. Entonces, claro, los que van para allá van a ir por voluntad propia, pero Dios va a estar hasta el último momento. Por eso me encanta cómo termina Miqueas, claramente. Dice, ¿qué Dios como el nuestro, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, de eso se trata, hermanos míos, de creer, de estar en la palabra y de ver que este Dios que tenemos nosotros es un Dios maravilloso. Como dice, bienaventurada la nación cuyo Dios, bienaventurados nosotros cuyo Dios es este Dios de Israel. Entonces, hermanos míos, Dios les bendiga. Oramos y terminamos. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por Miqueas, gracias por todo, Señor. Yo no tengo nada más que agradecimiento, rogar tu misericordia, rogar tu perdón. Y gracias, Dios, gracias, Señor. Así que simplemente, Dios, ayúdanos, Dios, a honrarte en todo. Ayúdanos a no ser solo oidores, Señor, sino a ser hacedores de la palabra. Y ayúdanos a entender que esto es simple, Señor. Como tú dices, Señor, ¿qué quieres, Señor? Que hagamos justicia, misericordia, Señor, y que nos humillemos ante ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos siempre a darte toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.